Buenos días, iglesia. Que su palabra eche raíz en nuestros corazones. Debe de ser el anhelo de todos nosotros. De eso depende la manera en que vamos a vivir el evangelio. De lo que está haciendo la palabra de Dios en nuestras vidas. Qué tan profundo está entrando su mensaje a nuestros corazones. De eso se trata. Y precisamente cuando Pablo le escribe a Timoteo, estaba buscando precisamente que la palabra de Dios quedara bien establecida en la iglesia. Que la palabra de Dios quedara arraigada en los cimientos de la iglesia. Una iglesia que no se arraiga, que no se aferra, que no establece como prioridad la palabra de Dios. Es una iglesia que no puede glorificar a Dios en la tierra y no puede dar los frutos que Dios espera. Así que quiero que me acompañen a la carta de primera a Timoteo, capítulo 1, verso 3 al 11. Y vamos a estar mirando esta carta. Decíamos la semana pasada, es una carta llena de instrucciones para la iglesia. ¿Cómo tiene que conducirse la iglesia? ¿Cómo tiene que dirigirse la iglesia? Veíamos que Pablo tenía una preocupación por las iglesias y era precisamente que las iglesias pudieran conservar la sana doctrina. Así que le escribe a su hijo espiritual, Timoteo, le escribe a su discípulo, aquel hombre a quien él había instruido, aquel hombre que reflejaba el compromiso de Dios hacia la palabra y hacia el ministerio. Y este joven es el responsable entonces de defender, de llevar a cabo esta encomienda, de establecer las iglesias, de establecer una enseñanza buena, enseñanza de sana doctrina y velar por el cumplimiento de ella. Así que inmediatamente Pablo inicia la carta, encomienda a Timoteo esta tarea. Y dice la palabra de Dios en el capítulo 1, verso 3 en adelante. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los patricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Oremos. Señor, gracias. Gracias, Padre, porque tu palabra tiene el poder de transformar nuestras vidas, corregir lo que está mal, enseñarnos lo que no sabemos, profundizar en nuestros corazones para arraigar tu verdad en nuestras vidas y de esta manera vivir el evangelio glorioso que tú nos has dado. Oh Señor, mira que nos disponemos a estudiar tu palabra, a escuchar tu voz y requerimos de corazones dispuestos a aprender.
Y requerimos de la humildad suficiente, Padre, para aceptar tu voluntad. Oro, Padre, para que cualquier error que se haya establecido en nuestras vidas, por haber escuchado alguna enseñanza falsa, algún pensamiento que no es bíblico, Padre amado, que estas razones que estudiaremos en esta mañana para defender la sana doctrina sean suficientes para traer claridad a nuestras vidas y para poder identificar, oh Señor, cuando escuchemos un mensaje en tu nombre, pero que no contiene tu verdad. Ayúdanos a ser sabios, abre nuestro entendimiento espiritual, abre nuestros oídos espirituales, permítenos mirar con tus ojos tu verdad, que tus verdades salten a nuestras vidas a través de tu palabra y que podamos conservar estas tus enseñanzas. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, la palabra de Dios establece en Salmo 119, 105, que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies. ¿Te ha leído eso alguna vez? Lámpara es a mis pies tu camino y lumbrera. Es la lumbrera del andar del creyente. La palabra de Dios es la que nos permite a nosotros saber qué camino elegir en la vida, qué camino elegir en este mundo. Es la palabra de Dios la guía, es la palabra de Dios la que nos instruye por dónde debemos nosotros de caminar. Nos enseña a elegir el camino correcto. O la palabra de Dios nos conduce por este camino, o simplemente estaremos perdidos y alejados del camino de Dios. ¿Qué sucedería si nosotros voluntariamente hoy determinamos que las direccionales de nuestros vehículos la vamos a cambiar? Es decir, que cuando yo ponga las direccionales hacia la izquierda, yo voy a doblar hacia la derecha. O que cuando la pongo hacia la derecha, voy a doblar hacia la izquierda. Usted y yo salimos hoy, concluimos hoy, que a partir de ahora la ley de tránsito nos dice, o que Dios nos dice, que debemos de cambiar las direccionales. ¿Qué sucedería cuando salgamos en nuestros vehículos? ¿Qué sucedería si al llegar a una intersección, para tomar una ruta, cambian las flechas de hacia dónde vamos? Si cuando usted llega ahí al elevado, en vez de doblar a la derecha para Santo Domingo, la flecha dice que es hacia la izquierda, hacia las carreras. ¿Dónde nosotros vamos a llegar? ¿Qué sucedería si a nuestros hijos les enseñamos los antivalores como los valores por los cuales ellos deben de transcurrir? Es decir, si en vez de enseñar a su hijo que debe ser honrado, usted le dice, tú tienes que robar. Esa es la manera correcta de vivir la vida, eso fue lo que Dios nos mandó. ¿Qué pasa si nosotros comenzamos a cambiar las reglas del juego y a tomar las leyes, los principios, a la manera que nosotros queremos hacerlo? ¿Qué sucede o qué pasaría en una iglesia donde cuidar la verdad de Dios y la sana doctrina no es una prioridad? ¿Qué va a ocurrir en una iglesia donde el pastor, los pastores, los líderes, el tema de sana doctrina ni siquiera se menciona desde el púlpito? ¿Qué pasa en una iglesia donde la palabra de Dios no es la autoridad principal y absoluta o única? ¿Qué pasa en una iglesia donde hay varias autoridades dirigiendo la iglesia? Donde no solamente es la palabra de Dios que traza las pautas y la guía, sino que está la palabra, está un sacerdote, está un papa, está una iglesia o una organización. ¿Qué pasa en una iglesia donde hay varias autoridades diciendo lo que hay que hacer? Donde cada quien tiene un punto de vista. Hermano, estudiar la palabra para enseñarla con una concepción, interpretación concebida fuera de la voluntad de Dios para nuestras vidas,
se va a constituir en el arma mortal para la vida de cualquier iglesia. Estudiar la palabra de Dios con una concepción en nuestra mente para trazar las pautas sobre una iglesia se constituye en el arma mortal de cualquier congregación. Y lo que Pablo está tratando de hablarnos en esta mañana a nosotros a través de esta porción es precisamente la importancia que tiene para la iglesia cuidar la sana doctrina. Lo primero que Pablo va a hacer en esta carta es precisamente hablar de la palabra de Dios. Hablar de la importancia que tiene para nosotros velar y cuidar las enseñanzas que vamos a estudiar, que vamos a enseñar. Así que quiero compartir en esta porción de 8 versículos 8 razones por las que debemos de cuidar la sana doctrina. Y la porción inicia en el verso 3, el apóstol Pablo recordando a Timoteo las órdenes que le había dado cuando él tuvo que moverse a Macedonia y establecerlo en Éfeso para que enseñara y dirigiera la iglesia allá. Dice verso 3, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a alguno que no enseñen diferente doctrina. ¿Ok? Esto es una encomienda. Aparentemente, Timoteo tenía la habilidad de manejar situaciones difíciles. Era un experto conciliando, era un experto instruyendo, era un experto, un valiente discípulo de Pablo para confrontar problemas doctrinales dentro de la iglesia. Para ir un poquito y entender lo que Pablo estaba instruyendo a Timoteo, quiero que vayamos al libro de los Hechos, capítulo 19, para entender cuál es el tema aquí en esta iglesia de Éfeso, cuando Pablo estaba enseñando y cuando Pablo tuvo que dejar a Timoteo. Este pueblo tenía algunas cosas que tenemos que estudiarla ahora para poder entender la idea de Pablo allá en Timoteo. Lo primero que vemos es que la iglesia en Éfeso era un pueblo místico. Había una cultura, una influencia sobre el misticismo dentro de esta nación. Dice capítulo 19, verso 11 al 4. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños y los delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas, ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Habían 7 hijos de un tal Exeba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Así que aquí tenemos lo primero. Fíjense que estos judíos, cuando ven a Pablo haciendo milagros por el Espíritu Santo en el nombre de Jesús, sanando enfermos, haciendo milagros, ellos lo que hacen es que imitan, adoptan este poder y hacen un conjuro. En el nombre de Jesús que predica Pablo y que hace milagro Pablo, nosotros también expulsamos demonios. Y pueden continuar leyendo el capítulo 19 completo. Le invito en la semana a leerlo para que entiendan todo. Por un asunto de tiempo no podemos ver todos los detalles. Pero la idea aquí es que ellos estaban tratando en nombre de Jesús hacer los mismos milagros que los apóstoles. Dicen que ellos eran exorcistas ambulantes, el verso 13, y que invocaban los espíritus, y los espíritus les responden incluso: ¿quiénes son ustedes? Porque el espíritu de Pablo sí lo conocemos, pero de ustedes, ¿quiénes son ustedes? Pero esta región tenía fama de ser idólatra, exorcista, tenían el tema del misticismo como parte de su cultura.
Mire que dice el verso 19, 23 al 27. También era un pueblo idólatra que veneraba a la diosa Diana. Hechos 19, verso 28 al 34. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron, diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión. Y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recados rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Dice verso 34. Pero cuando le conocieron que eran judíos, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Es decir, era un pueblo idólatra, tenían una diosa. Cuando Pablo comienza a predicar el evangelio de Cristo, el evangelio apostólico, la sana doctrina, se arma un rebú. Porque ahora no es Diana, ahora es Dios. Y como dice que esto generó confusión. Una de las cosas que hace la falsa doctrina es generar confusión en nuestras vidas. Era un pueblo confundido porque ahora estaba dividido. Y por esta razón estaban llevándolo para que ellos lo enjuiciaran, porque estaban hablando en contra de su diosa. También era un pueblo conflictivo por el error de sus creencias, como acabamos de ver. Era un pueblo conflictivo. Este pueblo generó situaciones a los apóstoles por causa de sus enseñanzas. Esa era la iglesia de Éfeso. Sobre esta cultura, sobre esta tradición, sobre estas creencias, se estaba levantando la iglesia allá. Pero imaginémonos la incidencia que tiene todas estas creencias dentro de la iglesia. Y cómo entonces el tema de las enseñanzas impacta la vida de la congregación. Así que Pablo aquí, volvemos a Timoteo, verso 3, le está pidiendo, rogando a Timoteo que así como él le había establecido en Éfeso cuando fue a Macedonia, para que mandase a alguno a que no enseñaran diferentes doctrinas. Así que la primera razón por la que tenemos que defender la sana doctrina tiene que ver con el cuidado de la iglesia. La sana doctrina cuida a la iglesia. Y es por esto que debe de ser el primer objetivo de una iglesia es evaluar sus creencias. ¿Qué creemos? Y lo que creemos tiene fundamento bíblico. Puedo mirarlo en toda la palabra de Dios. No solamente tomo un versículo para fundamentar una idea, sino que puedo estudiar toda la palabra de Dios y esa enseñanza ser coherente en la iglesia. Una iglesia que no se preocupa por velar por la sana doctrina es una iglesia que va a ser pasible de falsas enseñanzas. Y por eso es la responsabilidad de todo cristiano. Y decía la semana pasada, ¿cómo yo defiendo la sana doctrina si no la conozco? ¿Cómo permanezco firme, arraigado en su palabra cuando no la conozco? Cuando no tengo experiencia con la palabra, cuando no estudio la palabra, cuando no leo la palabra. ¿Cómo un cristiano puede asumir la responsabilidad de enseñar la palabra de Dios o defenderla si no tiene tiempo, si no la entiende? Y todas las excusas que ponemos para no leer la palabra, ¿cómo nosotros podemos defenderla? La iglesia necesita defensores de la sana doctrina. Así que en primer lugar, Pablo necesita que Timoteo cuide la iglesia de estas enseñanzas. Como te rogué, para que le digas a algunos que no enseñen diferente doctrina.
Verso 4. La sana doctrina evita que seamos confundidos por enseñanzas sin fundamentos. Dice Pablo, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables. Te ruego que no permitas a otros enseñar una enseñanza diferente a la verdad. Te pido que le digas a ellos que tengan cuidado para no prestar atención a estas fábulas, a estas genealogías interminables. La importancia de predicar la verdad de Dios y conocerla, hermanos, es que nos va a ayudar a que nos confundan. Muchos de nosotros fácilmente puede aprobar un mensaje en el nombre de Jesús, como estaban haciendo los exorcistas. En el nombre de Jesús. Y desde que escuchamos a Jesús, decimos que amén. Desde que escuchamos Dios, amén. No es así, hermanos. Porque Satanás y los falsos maestros no le van a decir, en el nombre de Satanás, yo vengo aquí a sanar. Y a través de un espíritu que me acaba de poseer, yo voy a mostrar, él no va a hacer eso. El problema con estos falsos maestros precisamente es que toman el nombre de Dios, toman el nombre de Jesús, toman su palabra y con estas cosas enseñan cosas falsas. Y dice Pablo que una de las características de estos maestros y de estas iglesias es que ellos prestan atención a las fábulas y a las genealogías interminables. ¿Qué tienen en común todas las religiones que son sectas? O no reconocen a Jesús como Dios, o no creen en la salvación por gracia, por medio de la fe. ¿Qué tienen en común todas esas iglesias? ¿Qué tienen en común los testigos de Jehová, los mormones, los adventistas? ¿Qué tienen en común esas iglesias? Su origen tienen en común. Si usted quiere saber un poquito, busque la historia de cada una de esas iglesias. ¿Cómo comenzaron estas iglesias? Todas comenzaron con líderes cristianos. Personas que estuvieron andando con Dios en la verdad. Personas que creyeron en Jesús como su Salvador. Personas que pensaban y estaban fundamentadas en la sana doctrina. Pero lo siguiente que ocurre es que estas personas dicen que fueron a solas con Dios. ¿Y ocurrió qué? Algo místico. Una historia. Todos tienen una fábula. Todos tienen una historia en común. El Señor me reveló la verdad mía ahora. Esta es la verdad. Estuve en el monte y allá Dios me reveló las tablas que estaban. Dicen los mormones que había una tabla en Estados Unidos enterrada en un edificio. Y allá fueron a buscar la tabla, pero las tablas no aparecieron porque estaban en otro sitio. Dice que Elena White se metió con Dios y Dios le reveló que el sábado, y si no es el sábado, se fuñeron. ¿Qué estaba pasando en la iglesia? ¿Cuál es el problema de esto? Todas las iglesias que profesan en contra de Cristo y no te llevan al Padre por gracia, por medio de la fe, sino que te enseñan a obrar, te enseñan a ganarte tu salvación, todas ellas tienen algo en común y es que todas iniciaron con algo místico, con una historia, con una fábula, porque no es verdad, no hay manera de confirmar esto. E incluso, si usted toma el libro del Mormón y comienza a leer algunas de sus ciudades que ellos dicen, donde el evangelio se ha predicado o donde hay historia de ellos, son lugares que históricamente no existen. Hay países, hay naciones que ellos mencionan en su libro que eso nunca en la historia de la humanidad, en ningún registro histórico existe. Porque son fábulas. Simplemente tienes que creerlo porque nosotros te lo estamos diciendo. No, eso ocurrió así. No, ese pueblo existió. Ok, ¿dónde están las evidencias? Todo lo que la palabra de Dios revela tiene evidencia.
Si usted quiere saber si Jesucristo resucitó, usted tiene la capacidad de buscar las evidencias científicas de que Él resucitó. Usted puede ir allá, a Israel. Haga un viaje a Israel y pregunte si existe Jerusalén, si existe Belén, si existieron, si está el templo, si existieron los profetas. Es más, si existió el profeta Jesús, como le llaman ellos. Jesús estuvo en la tierra y hay evidencia de que Él estuvo aquí. Que le llamen profeta es otra cosa, pero de nuestro Dios estuvo aquí. Y las evidencias de su historia es tangible. Lo interesante es, hermanos, que ninguno de ellos dice que estudiando la palabra de Dios, el Señor les reveló la verdad. Las revelaciones de Dios para su pueblo tienen que venir de su palabra, a través del estudio de su palabra. El problema es que algunos dicen, que a mí no me gusta estudiar porque ustedes estudian mucho, dicen algunos, no, que los bautistas estudian mucho y interfieren con el poder del Espíritu Santo. Hay que dejar que el Espíritu Santo fluya y nos diga lo que Él quiere decirnos en este tiempo, porque el Espíritu habló hace más de 2000 años. Entonces hay que permitir al Espíritu que hable a nuestras vidas hoy en día para entonces tener ese mensaje fresco. Fábulas, genealogías interminables, sin fundamento. Toda la revelación de Dios está dada en su palabra y lo único que tú y yo tenemos que hacer es ocuparnos de estudiarla. Porque si nos vamos a las experiencias místicas, dice Pablo a Timoteo, dile que no presten ni presten atención a las fábulas y genealogías interminables. No presten atención. Desde que a usted le digan, no, que el Espíritu me dijo, y que no le preste atención a eso. Sobre todo si van a hablarle a usted. No, que Dios me dijo que te dijera. Ahí mismo, no preste atención. Porque cuando Dios quiere hablar, Él te va a hablar a través de su palabra. Estudia la palabra. Estudia la palabra. Y yo no estoy en desacuerdo en la experiencia personal de cada uno de nosotros. Yo he tenido experiencia con Dios que no se la voy a contar a ustedes. Con Dios. Dios está hablando a mi vida de manera muy especial. En mi oración, en mi intimidad con Dios. Mi experiencia cada semana preparando el sermón es una intimidad con Dios y una revelación de Dios conmigo. Y yo no voy a compartir eso con ustedes porque esa es mi relación con Dios. Y lo que Dios haga conmigo en mi habitación, en mi sala, es mío y de Él. Y yo no le pongo límite a Dios en lo que quiera tratar contigo y en la manera que quiera tratarlo contigo. Porque Dios sigue siendo Dios. Y utiliza y se revela nuestras vidas de la manera que Él entienda. Pero esa es tu relación con Dios. Eso es lo que tú experimentaste con Dios. Yo no puedo venir aquí a decirle a ustedes lo que yo he experimentado con Dios, de que Dios quiere eso para ti. Porque todo lo que yo debo decir está basado no en mi experiencia, que la he tenido con Dios. Todo lo que yo le digo a la iglesia tiene que estar basado en lo que la palabra de Dios dice. Y esa es la diferencia. Dios te dijo algo, Dios te reveló algo, Dios te habló de alguna manera extraordinaria incluso, perfecto. Eso es lo que Dios quiere tratar contigo. Cuidado con venir al púlpito a decir que Dios quiere que nosotros hagamos tal cosa. Porque todo lo que vaya a decir en nombre de Dios a la iglesia debe de estar fundamentado en la palabra de Dios. Y no en mi experiencia, no en fábula, no en una historia. En tercer lugar, la sana doctrina disminuye las disputas y destrucción de la iglesia. La idea de Pablo es cuidar la iglesia. Una de las características de las falsas enseñanzas dentro de la iglesia es que causa división, causa problemas, conflicto. Dice la parte B de verso 4, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Tercera razón. ¿Por qué Pablo le dice a Timoteo encarecidamente que le enseñe a la iglesia a no prestar atención a las fábulas, a genealogías, a doctrinas diferentes? Porque esto acarrea en la iglesia problemas. Inmediatamente, y esa es una evidencia de que no se está predicando la sana doctrina.
Cuando un pastor en una iglesia está predicando y la predicación lo que genera es división, chisme, contienda entre la iglesia, es la primera evidencia que se dijo algo que no venía de parte de Dios. Comienzan los desacuerdos. Yo no estoy de acuerdo con lo que el pastor dijo, pero no es uno, es la mitad de la iglesia, es la mitad contra la mitad. Porque algunos de ustedes puede que no esté de acuerdo conmigo, eso no está mal tampoco. Y decíamos en la célula esta semana que recuerden cómo Jesús y los apóstoles iban a la sinagoga, hablaban de Dios, hablaban del mensaje de Dios y se armaba ¿qué hay? Discusiones, ¿verdad? Incluso encarcelamiento. Se leía la ley de Dios, se explicaba la palabra de Dios, pero habían personas refutando el mensaje de los apóstoles, refutando el mensaje de Jesucristo, acusándole. ¿Y quiénes son estos? ¿Con qué autoridad hablan así? Y eso ocurría dentro del culto. Es decir, este modelo donde yo me pongo aquí a enseñarle, ustedes escuchando, y en la célula los que participan tienen la oportunidad de aclarar o preguntar, no es el modelo que utilizan los judíos. Lo de ellos es más, se debate las enseñanzas. Tienen la oportunidad de refutar lo que el que está leyendo, el que está enseñando, tiene la autoridad o la posibilidad de refutar las enseñanzas. Pero la verdad de Dios, cuando se establece en la iglesia, bien establecida, disminuye la discusión, disputa entre nosotros. La destrucción, la división. Muchas iglesias se dividen por las diferencias doctrinales. Por esto la iglesia tiene que entender que hay una sola enseñanza y es la única que se debe establecer en la iglesia. Y nadie puede rebatir lo que los apóstoles establecieron como la enseñanza cristocéntrica. Por esto Pablo está mandando a Timoteo. El verso 5, el apóstol Pablo establece que el amor es el fundamento entonces del ministerio. El amor es el fundamento de la iglesia. El amor es todo, hermano, para lo que vamos a hacer. Dice Primera de Corintios, capítulo 13. Verso 1 al 3. Y si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, ¿qué dice ahí? Nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, ¿qué dice? De nada sirve. Dice Pablo, oiga, todo lo que la iglesia, todo lo que hacemos nosotros tiene que tener el fundamento en el amor. ¿Y qué es lo que pasa con aquellos que enseñan falsa doctrina? Que la intención de su ministerio no está basado en el amor y el evangelio piadoso de Dios. Los que enseñan falsa doctrina, los que no se preocupan por qué están aprendiendo y qué están enseñando en su iglesia, tienen una intención que no es sana. No vienen, no sirven a Dios por amor de su obra. Todo lo contrario, dice el verso 5. Pues el propósito de este mandamiento, el propósito por el que te digo, Timoteo, que te encargo para que no enseñen diferente doctrina, el propósito, Timoteo, de que no presten atención a las fábulas y genealogías interminables, el propósito de esto, la intención, la razón por la que te digo esto, dice Pablo en el verso 5, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio. Cuarta razón para cuidar la sana doctrina.
Cuando nos preocupamos por velar por la sana doctrina, estamos contribuyendo a que el corazón del siervo, a que el ministerio que estamos desarrollando dentro de nuestra iglesia provenga con una intención, con un corazón limpio. Defendemos la sana doctrina para que nadie use la fe para beneficio propio. Cuidamos la sana doctrina para que nadie dañe la iglesia. Cuidamos la sana doctrina para que todo el que sirva lo haga con un amor sincero de gratitud hacia su Salvador. El propósito, la razón de ser, la importancia que tiene para nosotros como iglesia, cuidar las enseñanzas desde el púlpito, desde nuestros ministerios, no importa cuál sea. Todos nuestros ministerios tienen que velar que lo que se esté enseñando a nuestros hijos sea sana doctrina. Las damas tienen que velar para que lo que se enseña en el grupo de damas sea sana doctrina. Los diáconos tienen que velar para que lo que vayan a enseñar en relación a las finanzas y la administración de la iglesia sea sana doctrina. Los jóvenes tienen que preocuparse que a pesar de ser jóvenes, ocuparse en la palabra para enseñarle a los jóvenes sana doctrina. Los caballeros tienen que hacer un esfuerzo cada día mayor para ser hombres piadosos que aman el ministerio por amor al nombre de nuestro Señor Jesucristo. El propósito de este mandato, hermanos, es que tengamos corazones limpios a la hora de servir al Señor. Porque es a través de las falsas enseñanzas donde el hombre se establece con malas intenciones en las iglesias. Quien asume la responsabilidad de enseñar con un corazón puro e íntegro, vela en primer lugar por conocer y enseñar la sana doctrina. Cuando Dios le llama a servir, lo primero que usted tiene que asegurarse es que lo que va a enseñar tiene el fundamento en la sana doctrina. Tiene el fundamento a través del estudio íntegro de la palabra y el mensaje de Dios. La sana doctrina también nos ayuda a adquirir, dice, una buena conciencia del Evangelio. La parte B del verso 5. Dice, y de buena conciencia. El propósito es un corazón limpio y el propósito también es una buena conciencia. Que no se vea la intención malsana del pastor. Que no se vea una intención malsana del pastor. Que está buscando un beneficio personal, que está buscando beneficiarse a través de la fe. Y conocemos muchos pastores hoy en día que se suben aquí y que su mensaje apunta a su bienestar personal. Recientemente vi un pastor expulsando a toda la iglesia porque no estaban ofrendando como se habían comprometido. Y que él y su familia estaban pasando necesidades y estaba echando a todo el mundo de la iglesia. No, ustedes se van de aquí todos. No queráis, vaya. Usted no va a ofrendar como yo dije, se va. Cuando yo estoy predicando algo y mi conciencia está dañada, al final se revela mi conciencia. Por más que yo haga las cosas en el nombre de Jesús, por más que yo hable en nombre de Dios, por más que yo le diga a ustedes que es por el amor del ministerio y que es para el avance del evangelio, si mi conciencia no está limpia, si mi conciencia no es pura, se revela la intención de la conciencia. Al final Dios se va a encargar de revelar las verdaderas intenciones de lo que hacemos. La sana doctrina tiene el poder de cultivar buenas conciencias en la iglesia. La sana doctrina tiene la capacidad de que tú y yo no caigamos en el lazo del diablo y usemos la fe para dañar el evangelio. El propósito, dice Pablo a Timoteo, de que no se enseñe otras enseñanzas,
de que no presten atención a todas esas historias interminables, el propósito de que evitemos la división en la iglesia, es que tengamos un corazón limpio y que tengamos una buena conciencia. Pero hay una tercera razón, que es que la sana doctrina nos ayuda a cultivar una fe no fingida. Termina el verso 5 diciendo, y de una buena conciencia y de fe no fingida. Fe no fingida. Y no está diciendo que si son cristianos o no cristianos. No. Aquí le está hablando a los falsos maestros, le está hablando a las personas que tienen la responsabilidad de enseñar a aquellas personas que tienen que vivir una fe íntegra. La sana doctrina nos permite tener una fe auténtica. Una fe auténtica. La fe auténtica es sobre la que nosotros tenemos que crecer. Y tu fe y mi fe no pueden crecer bien, saludable, si no está regada, si no estamos cuidándola a través de la sana doctrina. Y la fe, yo siempre veo la fe como una plantita. La fe es algo que no para de crecer. La fe es algo que lleva un proceso. La fe es algo que vamos abonando y que vamos cultivando en el tiempo. Inicia implantando la semilla de la palabra de Dios para conocer a Jesús como nuestro Salvador. Ahí se implanta la semilla. Ahí comienza a germinar la fe. Y a través de esa fe y de esa redención, de esa salvación que produce el Evangelio en nuestras vidas, inicia un proceso de crecimiento. Pero si yo no estoy cuidando esa fe a través de la palabra de Dios, regándola con la verdad, cuidándola con la verdad de Dios, esa plantita posiblemente yo la puedo matar. O esa plantita posiblemente no va a dar los frutos que esperamos. O esa plantita quizás no va a ser de provecho para nada ni para nadie. Cuando cuidamos la sana doctrina, nuestra fe es auténtica. Vivimos el evangelio de gracia. Tenemos la libertad en Cristo. No estamos bajo la ley, bajo la esclavitud, bajo la manipulación. La sana doctrina nos ayuda a cultivar una fe auténtica. En séptimo lugar, la sana doctrina nos ayuda a no desviarnos de la verdad. Lo que decía ahorita, si vamos a una intersección y me cambian la dirección de las flechas, ¿dónde yo voy a parar? Si estoy buscando a Dios, si estoy buscando la verdad de Dios, pero no conozco el camino, pero no conozco la dirección, ¿dónde voy a llegar? Necesito la sana doctrina para yo poder transitar por el camino adecuado y no desviarme de la verdad. El problema de estos maestros es que ellos tomaban la palabra de Dios misma y desviaban el mensaje de la verdad. Dice versos 6 y 7. De las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Aquí está el problema. Timoteo, te encarezco que cuide la sana doctrina, porque ya algunos experimentaron el desvío de la verdad. Algunos se desviaron y se apartaron de la verdad para irse a hablar vanas palabrerías. Es un buen dominicano hablar caballá. ¿Qué pasaba con esos hombres? ¿Qué pasaba con esas personas? Dice verso 7, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. ¿De dónde venía su mensaje? De la ley. ¿Dónde era que eran expertos esta persona? En la ley. Pero había un problema. Ellos tomaban la ley de Dios
hacía un estudio profundo de lo que ellos se imaginaban que la ley decía. No hacían el exégesis, no hacían la hermenéutica, como dicen los que estudian, ¿verdad? Los que han estudiado en seminario. No había un estudio serio de la palabra. Leyendo esta semana un libro del pastor Jerry Stanley sobre la preparación y predicación del sermón, haciendo él algunas historias sobre algunos pastores cuando iban a enseñar. Él dice una historia lo siguiente. Un pastor le decía: no me gusta estudiar el contexto de la enseñanza. Cuando hablo de contexto estoy hablando, no me gusta estudiar toda la porción para entender todo lo que Dios dice. ¿Ok? El contexto. ¿Por qué Dios dice de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito? ¿Por qué Dios dice? Si usted quiere saber por qué lo dice, tiene que leer el contexto. Tiene que irse a amplificar la lectura, no solamente un versículo. Entonces este pastor dice: no me gusta estudiar el contexto de la enseñanza, porque temo que me cambie mi predicación. Y eso es lo que pasa aquí. Cuando vamos a enseñar y no somos responsables para cuidar la enseñanza, vamos a tomar un versículo y vamos a sacar una conclusión. Hay un cuento muy famoso de Pepito, ¿verdad? Ustedes saben cuál es Pepito y el elefante. Que la maestra lo mandó a estudiar sobre el elefante, pero Pepito estudió sobre la lombriz. Entonces cuando lo paran en la exposición de la clase y le dice: Pepito, hable del elefante, y él se queda así: del elefante. Pero yo no estudié nada del elefante. Entonces Pepito comienza a decir: bueno, el elefante tiene las orejas grandes, tiene unas patas grandes, tiene un estómago grande. Maestra, y tiene un rabito como una lombriz. La lombriz entonces, comenzó a hablar de la lombriz, que fue lo que estudió. Entonces eso es lo que pasa con muchos predicadores. Te tararean un texto, te mencionan un texto, cogen un rabito y arrancan por ahí todo lo que el Espíritu le dice. Se olvidan de la... Yo he visto personas, señores, que leen un versículo y duran una hora hablando sin volver a la Biblia. Y como un predicador está hablando en nombre de Dios, de su palabra, la autoridad y de un buen estudio, sin ir a la Biblia. Usted lo ha visto, parece conferencista. Y Dios, ¿qué? Y Dios para acá, y Dios te dice, y Dios te... Pero ¿y la Biblia dónde está? Y no importa si están citando la Biblia. Lo importante es si están diciendo la verdad. Porque estos hablan de la ley. Estos toman la ley y se hacen maestros de la ley. Pero están hablando cosas vanas, dice Pablo. Dice que estos predicadores, estos que enseñan falsa doctrina, son expertos en la ley, pero hablan lo que no entienden. Señores, hemos visto pastores, hemos visto iglesias que van y leen allá que en el Jordán Dios hizo un milagro. Y aquí te tengo el potecito del agua del Jordán. Dios me mandó a decirle que con esta agua tus problemas se van a acabar. Partiendo de la ley. El paño, el manto de José. Todas las bendiciones de Dios te la va a dar a través del manto de José. Ven. Yo he visto pastores se quitan el saco y comienzan a tirar poderes y a transformar vida con el poder del Espíritu Santo a través del saco. ¿Tú no has visto eso? Un hermano me escribió el domingo, la tarde: pastor, usted no sabe, yo estaba en una iglesia que el pastor ponía un paño y todo el mundo tenía que pegarse del paño porque por ahí era que el Espíritu Santo iba a manifestarse. Fábulas. Genealogías interminables, maestros de la ley que toman la Biblia, toman un versículo y comienzan a hablar en nombre de Dios, cosas que Dios nunca ha dicho. Pero en el nombre de Dios, en el nombre de Jesús. ¿Ese es el Jesús que tú crees? Por eso yo le decía una vez, ese es el Dios que creemos. Ese no es mi Dios, ese no es mi Cristo, no es el mismo Dios. Pueden usar el nombre de Dios.
pueden hacer las cosas en el nombre de Dios, pueden hacer incluso en el nombre de Jehová, en el nombre de Jesucristo. No significa que es la verdad de Dios. No significa que es nuestro Dios. Por esto la iglesia debe de ocuparse de estudiar la palabra de Dios. Para no dejarse engañar por estos maestros de la ley. Por esto que, desechando el estudio de la palabra, prefieren hablar en nombre de sus experiencias. Una evidencia de un falso maestro es que está fundamentado en las experiencias, está fundamentado en manipular la palabra, está especializado en tomar y sacar del contexto el mensaje de Dios. ¿Usted sabe por qué predicamos libros? Cuando predicamos un libro completo, la idea es que todos veamos el contexto de lo que está escribiendo Dios, para guardar el mensaje de Dios. Por último, hermanos, la sana doctrina nos ayuda a usar la ley de Dios de manera correcta. Dice el apóstol Pablo a Timoteo en el verso 8 al 11. Pero sabemos que la ley es buena. Ellos la usan mal, ellos lo hacen mal, usan la Biblia mal, abusan de la Biblia, abusan del mensaje de Dios. Pero sabemos, hermanos, que la palabra de Dios, que la ley de Dios es buena. Pero que hay que hacerla si se usa, si uno la usa legítimamente. Fíjese esto. La palabra de Dios se puede usar de dos maneras. Legítimamente y ilegítimamente. La podemos usar bien, la podemos usar mal. La misma ley de Dios. Y es por esto que no podemos desechar la palabra de Dios porque algunos la usan mal. Todo lo contrario. Sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Dice el verso 9. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los patricidas, matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, para cuantos se opongan a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendada. La palabra de Dios es buena. Eso es lo primero que el apóstol dice en el verso 8. Es buena, la palabra de Dios es buena si la usamos bien. Y la palabra de Dios está dada para los desobedientes, para los homicidas, para los asesinos, para los que matan a sus padres, a sus madres, para los irreverentes, para los profanos, los pecadores. Para los que no creen, la ley de Dios fue dada para transformar la vida de los pecadores. Fue dada para que el pecador pudiera encontrar la salvación en ella. Está dada para todos nosotros, para cuidar de nuestras vidas. Está dada para nosotros, para velar por nosotros y cuidarnos. Para todos aquellos que requieren de la redención y salvación. Y Pablo menciona pecados atroces que humanamente, ¿verdad? Nosotros lo vemos como algo grave. El asesinato, el matar a tus padres, a tu madre, para los impíos, para los transgresores, para los homicidas. La ley tiene poder para perdonar y salvar a todos. Sin importar tus pecados, la ley tiene poder para salvarte. No importa qué tan feos sean tus pecados, la ley tiene poder para salvarnos. Porque ese es el evangelio de nuestro Dios. La ley viene para los que se oponen a la sana doctrina. Para que cuando a usted le digan algo falso, para que cuando a usted le quieran imponer una enseñanza falsa, la sana doctrina te va a librar y te va a salvar de esas enseñanzas. El apóstol Pablo sabe que este evangelio es poderoso, es glorioso. Por eso él termina esta porción diciendo que esto es según el glorioso evangelio del Dios bendito. El evangelio del Dios bendito. ¿Qué dice mi Dios sobre cualquier cosa en nuestra fe?
el cual se le fue encomendado enseñar. Por eso es que la sana doctrina es una enseñanza apostólica, porque es el mensaje de Dios dado a estos hombres para la iglesia. Es el mensaje mismo de Cristo dado a sus apóstoles para nosotros. Es por esto que Pablo escribe con autoridad a la iglesia, para que cuidemos la palabra de Dios. Hermanos, no importa el tiempo que pase, guardemos y velemos por la palabra de Dios. Seamos intencionales en lo que estamos aprendiendo. Aún de lo que usted sabe que es verdad, estúdielo. Aún de lo que usted sabe. Soy salvo por gracia. ¿Por qué? Dame un estudio sobre la gracia. ¿Por qué yo soy salvo por gracia? ¿Por qué yo soy salvo por medio de la fe? ¿Por qué tengo que congregarme? ¿Por qué tengo que servir al Señor? ¿Cuáles son las enseñanzas que Dios me da? Que yo tengo que conocerla y estudiarla por mí mismo. La palabra de Dios es útil para enseñarnos. Es útil para corregirnos. Es útil para instruirnos y para prepararnos para toda buena obra. Si de lo que aprendimos hoy hay algo que aprender, estúdielo. Si de lo que enseñamos hoy hay algo que corregir, corríjalo. Si de lo que enseñamos hoy hay algo por lo cual tenemos que pedirle perdón a Dios, pidamos perdón. Pero lo más importante, que este mensaje de hoy se quede en nuestros corazones arraigados, para que entendamos que lo más importante a la hora de ser iglesia es cuidar la sana doctrina, nuestra obediencia, la santidad de nosotros, la manera en que hacemos las cosas. Toda depende de lo que nosotros creemos de la palabra de Dios. Que Dios bendiga su palabra y cuide su verdad en nuestras vidas. Señor, gracias por este día. Gracias por tu palabra. Gracias por cada principio y gracias, Señor, por cada verdad expuesta. Padre, líbranos de aquellos que con astucia, quizás con intención o sin la intención, proclaman tu palabra y no lo hacen de manera íntegra. Oramos también por ellos y pedimos, Padre, que si hay un corazón con buena intención y está errado de tu verdad, tu Espíritu Santo lo convenza y lo guíe a toda luz, a toda verdad, Señor. Oramos por ellos para que tú muestres a través de tu poder las verdades tuyas, Señor, a sus vidas. Porque quizás son hombres y mujeres que tienen la intención verdadera de agradarte, pero quizás fueron enseñados de manera incorrecta. Quizás prestaron atención a fábulas, quizás prestaron atención a cosas que no tenían fundamento en tu palabra y confiaron en estas cosas, Señor. Oramos para que tú le bendigas, oramos para que tú le cambies. Porque muchos de ellos, Señor, hoy están dañando tu evangelio. Muchos de ellos, Padre, son los responsables de que el pecador no llegue a tu casa, no busque tu iglesia, no busque, Señor, tu evangelio. Por los errores cometidos, por lo que están enseñando, por lo que están, Señor, comunicando y cómo están manipulando tu palabra. Guarda a esta iglesia del error. Guarda nuestras vidas. Permítenos también ser portadores de tu verdad. Ayúdanos a proclamar lo que conocemos, porque no hacemos nada con conocer la verdad si no la vamos a compartir. No hacemos nada con venir a la iglesia, decir amén a tu palabra, cuando no tenemos la capacidad de comunicar, Señor, lo que tú estás tratando con nosotros. Ayúdanos, bendícenos como iglesia. Gracias por esta carta, gracias por tus enseñanzas. Esperando, Padre, que tú edifiques tu pueblo y que podamos ser, Señor, transformados a tu imagen y semejanza cada día. En el nombre de Jesús. Amén.